7:30. Ojalá que todas las batallas, o si cabe el término, guerras, se dieran en el campo deportivo. Por cierto, más adelante vamos a tener un análisis sobre las posibilidades de Ucrania dentro del fútbol mundial. Ahora nos vamos a Lima, Perú, con Oliver Rodríguez, periodista venezolano en Perú. Oliver, ¿estuviste de cumpleaños ayer? No te escucho. Oliver. Así es, te comentaba Eduardo que sí, el día de ayer estuve de cumpleaños. Un gusto saludarte. Buenos días también a ti y a toda la audiencia, Eduardo. Bueno, para eso es que son bonitas las redes sociales, para intimar en lo positivo, en lo constructivo. Te vi ayer con tu torta. Qué maravilla son Así las es, redes sociales. celebrando la vida. Oliver, además, gran compañero de trabajo en Venevisión hace muchos años. Yo diría que discípulo, tantas cosas que compartíamos. Me siento orgulloso de ti, Oliver. Gracias, Eduardo. Gracias por tus palabras. Y bueno, aquí seguimos desde esta tribuna informando. Qué bueno. Bueno, infórmanos, Oliver, sobre la Asamblea General de la OEA en Perú. Por favor, ¿cuáles son los titulares? Sí, Eduardo, bueno, acá en Lima, bueno, la OEA retomó las asambleas presenciales como tal después de 2 encuentros en formato virtual por la pandemia de la COVID-19. Y este encuentro, Eduardo, te comento que, bueno, ha sido motivo de polémica acá en el Perú por varias razones. La primera es en rechazo a lo que parte de la ciudadanía considera una agenda progresista. Ese ha sido el principal titular, de hecho, el día de hoy, porque ayer justamente varios grupos denominados Provida protestaron acá en Lima para mostrar, digamos, su rechazo a esta supuesta agenda de la Organización de Estados Americanos que celebra, como lo decía, el 52º periodo ordinario de sesiones de su Asamblea General acá en la capital del país. Y de hecho, quienes han impulsado, digamos, estas protestas han señalado que en esta asamblea se pretende, Eduardo, introducir en el Perú una agenda como la de la ideología de género, que, bueno, consideran va contra el marco jurídico y el marco constitucional. Estos grupos conservadores, de hecho, puntualizan que lo que buscan con las protestas es invocar a la OEA a que cumpla su papel de defender, número 1, a la familia y también, número 2, defender la vida. De hecho, la acogida de la Asamblea General de la OEA generó polémica desde un inicio, Eduardo, cuando el Congreso de la República rechazó que el país fuera sede de la cumbre por el periodo de inclusión de lo que denominaron un baño neutro, que de hecho parlamentarios conservadores consideraron una intromisión en el derecho interno peruano y parte de una ideología de género. De hecho, el debate en la OEA estos días ha girado en torno a lo que es la discriminación y los derechos de las minorías, como el LGTBIQ, que fueron parte del debate de la sesión de este miércoles entre los delegados de los países y los grupos de la sociedad civil. De hecho, en Eduardo, se gritaron consignas, se alzaron pancartas a favor también del aborto libre. De hecho, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al inaugurar este encuentro el miércoles, decía que, bueno, la discriminación surge de lo que es esa conciencia de clase alta o de clase apoderada del machismo, que mucho, Eduardo, se ve acá en el Perú, en el país como tal. Y entonces esto, digamos, causó controversia, causó un poco de indignación en la población peruana, y era lo que expresaba Almagro. Desde este punto, bueno, se ha centrado toda la atención estos días, y la marcha del día de ayer jueves no es la primera muestra de rechazo contra la OEA. De hecho, el lunes, frente al edificio del Congreso de la República de acá del Perú, se estacionó un camión, Eduardo, con el cartel que decía: OEA, a la mujer la define la biología y no la ideología. Y era precisamente en rechazo a este encuentro que se está celebrando acá en el país, acá en Lima justamente. Ahora, Oliver, pudiéramos decir que lo que has descrito de alguna manera le da un sentido positivo a este debate, porque precisamente ese ambiente que tú describes de la contraposición de ideas, del calor de la polémica, del desbordamiento de las emociones, forma parte de un buen debate. ¿Te parece que el fondo, el centro de estas discusiones
y no sé qué piensa desde el punto de vista colectivo, bueno, la gente en Perú, por ejemplo, y más allá de las fronteras, pero ¿pudiera considerarse positivo el calor de todas estas discusiones sobre la base de derechos como los que has descrito? Sí, sin duda alguna sí, Eduardo, sobre todo en un país como por ejemplo Perú, en el que te decía que por ejemplo el machismo Ujú. es preponderante, en donde por ejemplo la homofobia es preponderante, este tipo por supuesto de situaciones que están a flor de piel en el día a día, se siente y precisamente llama también al debate en positivo, por supuesto, como para abrir digamos los ojos de dónde estamos parados. Algo sí que ha sido digamos negativo, y Ujú. esto sí te lo quería de hecho comentar, es el terreno político. En el terreno político, Luis Almagro, de hecho, el secretario general de la OEA, el día miércoles fue duramente criticado también. De hecho, el ex canciller del Perú, Luis González Posada, lo acusó de, como tal, blindar al presidente Pedro Castillo. Recordemos que el presidente Pedro Castillo tiene 6 investigaciones abiertas frente al Ministerio Público, y lo que vendría siendo el secretario general de la OEA aseguraba que el presidente Castillo ha tenido una gestión perfecta, una gestión, de hecho, la destacaba en el tema de la agricultura, y lo ha puesto, de hecho, como ejemplo a Castillo en el manejo del tema agrario, no solo en el Perú, sino en el hemisferio. Y el ex canciller, de hecho, decía que sin duda alguna el secretario general de la OEA se olvidó que el presidente Castillo ha fracasado ya en 3 licitaciones, Eduardo, para la compra de fertilizantes de urea, y que esta famosa segunda reforma agraria que se llevó a cabo también hace poco acá en el país no fue otra cosa que un acto demagógico. Entonces lo acusaba de blindar a Castillo, decía que bueno, se está ejerciendo una portátil diplomática, y lo decía allí con claridad, con ex embajadores en situación de retiro del Perú, que a su juicio no representan ni el sentimiento ni el pensamiento de la Cancillería. Y esto molestó mucho, de hecho, a la población, sobre todo a los campesinos, que de alguna u otra manera se han visto afectados por el tema de la compra de fertilizantes. De hecho, se está haciendo, Eduardo, te comento rápidamente, se está emitiendo una carta a la Asamblea General de la OEA, en donde de hecho Luis González Posada explicaba que es uno de los firmantes de la carta, y que se realiza esta semana como tal para emitirla, para impulsarla, y entre otros puntos condenan allí en esa carta la violación de los derechos humanos en la región, especialmente en países como Nicaragua, como Cuba, también como Venezuela. Él decía que lo que se intenta expresar es que América Latina está sufriendo una situación muy dramática, de hecho, en cuanto a lo que él llama violación sistemática de los derechos humanos en países que, si bien ya no son parte del sistema, sí están asociados como tal al Perú, como son Venezuela, Nicaragua y Cuba, y era lo que refería el exministro, el ex canciller. Y entonces, nada, quieren justamente una declaración contundente de la Asamblea General repudiando estos hechos. También quieren su pronunciamiento sobre otros temas, entre ellos la injusta prisión también en la que se encuentra, a su juicio, la exmandataria de Bolivia, Yanine Áñez, condenada también a 10 años de cárcel. Entonces era lo que sentenciaba, era un poco lo que emanaban de lo que serían las peticiones que están haciendo a propósito de este encuentro que culmina el día de hoy, Eduardo. Mira, brevemente, Oliver, no podemos dejar por fuera el tema de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Sí, justamente desde el día de ayer, de hecho, se hablaba un poco de esta visita, y también, de hecho, desde varios sectores políticos están enviando, digamos, una carta, un pronunciamiento precisamente a Estados Unidos sobre todo el tema político del país. Ellos aseguran que es necesario también que Estados Unidos fije posición en torno a lo que ocurre con el presidente de la República, que de hecho lo hemos visto que ha viajado en varias oportunidades. Iba de hecho a un viaje ahora al Vaticano, y el Congreso de la República se lo negó. Ellos aseguran que el presidente de la República debe estar tras las rejas con estos, digamos, investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público, y ese tema, ese punto también quiere que Estados Unidos fije posición. Y a propósito de su visita, se ha enviado también una carta, se ha enviado, digamos, un documento en el que están expresando esta necesidad de que Estados Unidos sea, digamos, preponderante en lo que sería la condena a esta situación política que se está viviendo acá en el Perú, que además ha sido una inestabilidad que se ha profundizado
meses tras meses y todavía continúa. Entonces, el sector político pues está bastante preocupado y a propósito de la visita pues les ha enviado un comunicado, una carta haciendo esta petición que sea claro, digamos, el rechazo por parte de los Estados Unidos en torno a este tema, que sin duda alguna, de hecho lo veíamos en gráfica en la visita del presidente Pedro Castillo a Estados Unidos con el presidente Biden y con, digamos, toda su comitiva, y ellos rechazan contundentemente que esto, tenga también aprobación de Estados Unidos. Bueno, Oliver, como siempre, muy profesional, muy completo tu reporte. Estoy orgulloso de ti y todo el equipo muy agradecido por la calidad de lo que aportas a este espacio. Un gran abrazo. Oye, con ese cielo nublado limeño, ¿es correcto lo que se ve al fondo, no? Así es. Le llaman Lima la gris, ya estamos cambiando de estación, pero allí está el cielo bastante nublado, es justamente, el frío también de Lima, que a esta hora de la mañana, a las 6, en este caso 6:40 de la mañana, pues está ya llamando, ¿no?, a salir a todas las personas a trabajar y por supuesto a abrigarse, porque hay mucho frío acá. Bueno, mi querido paisano, amigo y compañero de tantos años, tú allá, yo aquí, seguimos juntos en la distancia. Un abrazo. Así es, un abrazo, Eduardo, un abrazo grande para ti, saludos a toda la audiencia, a todo el equipo también de producción, y bueno, estamos en contacto, aquí seguimos. Oliver Rodríguez, periodista venezolano, desde Lima, Perú, con este exhaustivo análisis. Amigos, regresaremos en breve.